Buen día, docentes y compañeros. Nosotros somos el grupo conformado por Brigitte Terry, Jamie Arroyo y Ángela Pachas, estudiantes del curso de Gestión Financiera. A continuación vamos a presentar el análisis financiero del proyecto de expansión de Neos Comercial SAS, que contempla la apertura de una nueva sede en Cartagena. Este estudio tiene como objetivo principal analizar la viabilidad económica y financiera de la apertura de una nueva sede de Neos Comercial SAS en la ciudad de Cartagena. El análisis busca abarcar horizonte de 5 años, desde el 2025 hasta el 2030. Contempla aspectos como la proyección de ventas, estructura de costos, gastos operativos, inversión inicial, fuentes de financiamiento, entre otros. Asimismo, aplicamos herramientas e indicadores financieros que nos permiten evaluar el valor, la rentabilidad y la sensibilidad del proyecto. Todo esto con la finalidad de tomar decisiones acertadas en torno a la inversión. Bien, para proyectar los ingresos partimos de la demanda global estimada en Cartagena. Como podemos ver en este gráfico, luego calculamos la participación que tendría la empresa en ese mercado y realizamos un ajuste para obtener un pronóstico realista. El precio de venta se estimó tomando un valor base de 378.000 pesos, el cual se aplicó un descuento del 5% según la política comercial de la empresa. El costo directo fue definido como el 40% del precio de venta, lo que nos ayuda a calcular el margen operativo. Las ventas proyectadas resultan de multiplicar el pronóstico del proyecto por el precio de venta ajustado. El inventario inicial y final se calcula dividiendo el pronóstico entre los 12 meses y luego entre la rotación del inventario. Las compras se estiman como el pronóstico proyectado menos el inventario inicial. Finalmente, el disponible inicial, es decir, el efectivo mínimo necesario para operar, se calcula tomando los gastos operacionales, dividiéndoles entre 12 y multiplicándole por el tiempo de cobertura. Para la proyección de los gastos operacionales vivos, lo que hicimos fue, para el año base se ajusta el IPCC y los demás años se utiliza la función del valor futuro. En esta lámina detallamos el plan de inversión y financiamiento. Primero tenemos las inversiones fijas, que incluyen muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, flota y equipo de transporte, así como los activos fijos. La suma de estos conceptos nos da el total de inversiones fijas o el CAPEX. También consideramos las inversiones diferidas como las licencias, capacitaciones y estudio, que serán amortizados con el tiempo. Además, calculamos el capital del trabajo inicial, compuesto por el disponible inicial y el inventario de partida. El inventario de partida se obtiene multiplicando el inventario inicial por el costo unitario directo. Finalmente, sumamos las inversiones fijas, las diferidas y el capital de trabajo y obtendremos el total de la inversión inicial necesaria para que el proyecto entre en una operación de forma eficiente. Para el plan de financiación tenemos dos bancos, uno es Davevilla y el otro es Avevilla. Aquí vemos que el banco de Avevilla tiene una tasa de interés de 18,52%, el plazo al pago es de 5 años y el sistema de amortización es de cuota fija. El estudio de crédito nos costará 100.000 pesos en este banco. Para el banco B, que es el banco Avevilla, tenemos un préstamo de 200 millones de pesos y la tasa de interés es de 21,20% efectivo anual, o sea que los pagos son mensuales. El plazo también son 5 años para el sistema de amortización, en este caso es de cuota variable y el estudio de crédito nos costará 85.000. El aporte de los socios es la resta
entre dos préstamos bancarios menos la inversión inicial, y esto nos dará el resultado de los socios. El DFL dice que es de 9,25% y el RM dice que es del 21,32%. Para este también tenemos una beta de apalancamiento que cuenta con el 1,1% y la tasa hiporrenta es del 35%. Aquí tenemos que el WACAP es la suma de la contribución de los tres aportes, o sea, el banco A, el banco B y el aporte de los socios. Eso nos da la suma de las contribuciones después de la TEA, que los impuestos, después de los impuestos, y a que sacamos el WACAP. Para el flujo de caja libre se tiene que el EBITDA o utilidad operativa se saca de la utilidad bruta menos los gastos operacionales. Para el TFL se saca del flujo de caja libre más la variación del KTN, más la inversión en activos fijos, más el valor residual contable, más la recuperación del KTNO, menos la inversión inicial. Bueno, para evaluar de manera precisa y concisa la rentabilidad del proyecto, se calculan diversos indicadores financieros. Entre ellos destacamos el EBITDA, el margen de EBITDA, la relación entre el EBITDA y la deuda financiera, así como el flujo de caja libre que se relaciona con el endeudamiento, con el total del valor presente neto, que lo tenemos aquí. Este se calcula de el EBIT antes de impuestos, que serviría siendo el FCL, más lo que vendría siendo el valor presente actual. En esto nos da el WACAP, que es el indicador que tenemos aquí. Es un total del 18,6%. El margen del TIRIP confirma que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de capital. En la parte de proyección del estado de resultado bajo costo, tenemos que las ventas que habíamos explicado, restamos los costos variables y esto nos daría la utilidad marginal. La utilidad de los costos fijos vendría siendo la utilidad bruta y esta se restaría entre la utilidad marginal menos los costos fijos. Aquí tomamos los gastos operacionales vivos, que son la amortización, los servicios honorarios, arrendamiento, distribución, mantenimiento, aseo de cafetería, entre otros. También ponemos las depreciaciones y las amortizaciones que hubieron durante los muebles y aranceles del proyecto. Y aquí tomamos el EBIT, que vendría siendo la resta entre la utilidad bruta y los total de costos operacionales. Los intereses los sacamos de los gastos financieros, que estos ya vendrían siendo de los intereses de las amortizaciones del crédito, y la utilidad antes de impuestos vendría siendo la resta entre el EBIT y los gastos financieros fijos. Y como no tenemos impuestos de la renta, entonces la utilidad de ejercicio queda igual a la utilidad antes del ejercicio. Bueno, continuando con nuestra exposición, ahora les voy a hablar sobre los criterios financieros para la toma de decisiones. Estos no son más que esos que nos ayudan a tomar decisiones referente o respecto al proyecto de inversión.
a saber si estos son viables financieramente o no. Hay criterios estos criterios que se tienen en cuenta son el WACC que lo pueden ver aquí, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno ajustada, el EBITDA y el margen EBITDA. En cuanto al valor presente neto, que es el valor del dinero en el tiempo, podemos decir que este se calcula teniendo en cuenta tres variables, lo que son el valor futuro, que se tiene en cuenta todos los años, el flujo de caja de todos los años, desde los 5 años, el tiempo, que son los 5 años de inversión que se van a hacer, y la tasa de descuento, es decir, el WACC. El valor presente siempre debe ser positivo, perdón, siempre debe estar por encima, el valor presente siempre debe estar por encima de la inversión. En cuanto al valor presente neto, podemos decir que este se calcula teniendo en cuenta el valor presente que hemos hallado y se le resta la inversión que nosotros vamos a realizar. El valor presente neto siempre debe ser positivo para que la inversión o para que el proyecto sea viable. La inversión estimada para este proyecto o para Neos Comercial es de 826.548.279. Dicha inversión genera un flujo de caja para los acreedores y para los socios, con un valor presente de 4.041.987.921, es decir, un flujo de caja libre a precios de oro. El valor presente neto que podemos ver aquí nos muestra que aparte de que el proyecto genera que el proyecto, aparte de cumplir con los socios y los acreedores, también genera un valor agregado, que es el valor presente este neto de 3.215.439.642. Es decir, que en cuanto a estas dos variables o estos dos criterios neocomerciales totalmente viable, es decir, si está generando valor para la empresa. Si está generando valor para los acreedores y perdón, para los socios. Teniendo en cuenta lo que es la rentabilidad, teniendo en cuenta lo que es la rentabilidad del proyecto, se toma para toma de decisiones en cuenta lo que es la tasa interna de retorno y lo que es la tasa interna de retorno ajustada, que es esta que estamos viendo aquí. Para esto se tienen, como les decía, en cuenta estas dos variables y la tasa interna de retorno se calcula teniendo en cuenta dos aspectos, lo que es la inversión y lo que es el flujo de caja de la inversión. La tasa interna de retorno se calcula teniendo variables como lo es la inversión, el flujo de caja de la inversión, lo que es el WACC y también lo que es la TIR, que ya fue la que hallamos acá, lo que es la TIR. Entonces, en cuanto a este proyecto, podemos ver que la TIR está ajustada basada en cuanto a la mínima, a la tasa mínima aceptable de rentabilidad y que el proyecto es totalmente viable en cuanto a rentabilidad, porque estas dos variables en su porcentaje están muy por encima del igual. Entonces, podemos decir que el proyecto sí está dando un valor, que sí está generando ese valor que los socios necesitan. En cuanto a lo que es la EBITDA y lo que es el margen EBITDA, el EBITDA se calcula o es esa utilidad que a futuro se cree que se convertirá en efectivo y se calcula teniendo en cuenta lo que es la utilidad operacional que hallamos en la parte de arriba y lo que es la depreciación más la amortización de los diferidos. Y el margen EBITDA se calcula teniendo en cuenta el EBITDA hallado y las ventas proyectadas. Entonces podemos decir que Neos Comercial es un proyecto totalmente viable en cuanto a la rentabilidad y en cuanto al valor que va a generar, el valor presente que va a generar, el valor del dinero en el futuro que va a generar para los socios y los inversionistas.